Desde hace siglos que las aves han tenido una relación estrecha con el ser humano. En particular, las aves marinas han sido fuente de inspiración, conocimiento y respeto para muchas comunidades costeras. Estos seres alados son indicadores de la salud de los ecosistemas marinos, pero lamentablemente en la actualidad la supervivencia de muchas especies se encuentra amenazada por actividades humanas, como la sobrepesca, la introducción de especies invasoras o la contaminación. ¿Cómo se están protegiendo las aves marinas del archipiélago Juan Fernández? En este capítulo, Héctor Gutiérrez, de Oikonos Ecosystem Knowledge, nos va a contar sobre el trabajo que han llevado a cabo con la comunidad para la conservación de las aves marinas que habitan en el archipiélago de Juan Fernández. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Valentina. Muchas gracias. ¿Y tú? Yo bien también, contenta de recibirte. Hoy día nos vas a hablar de las aves, ¿cierto? Pero en un lugar en específico. Entonces, quisiera que nos compartieras por qué te interesó este tema y también, bueno, en general, de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre las aves marinas de Juan Fernández, un archipiélago que queda ubicado frente a las costas de Valparaíso, unos 650 kilómetros alejados hacia el oeste. Y ahí vive un grupo de aves marinas que son muy particulares, que no se encuentran en otro lugar del país. Es muy difícil verlo desde la costa. Así que ahí vamos a estar hablando un poco sobre sus particularidades, cómo conservarlas, cómo cuidarlas. Perfecto. Ahora, ¿de dónde nació el interés por estas aves? ¿Cómo las descubrimos, Héctor? ¿Cómo llegaste a ellas? Bueno, soy parte de una ONG que se llama Oikonos y con ella estudiamos y protegemos no solo aves marinas, sino que otras especies que están amenazadas y ecosistemas amenazados. Y por ahí empecé a estudiar este grupo de aves ya hace un par de años. Estoy ligado a Juan Fernández hace 13 años, la conservación. Llegué por el picaflor de Juan Fernández, pero luego con la ONG empezamos a proteger estas aves marinas y a estudiar y a ver por qué se estaban disminuyendo y cómo podíamos protegerlas. A veces la isla de Juan Fernández queda quizás un poco más invisibilizada que Rapa Nui, como que quizás no tenemos tanta conciencia del aporte como tanto a nivel de biodiversidad como cultural de Juan Fernández. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la importancia de estas aves, porque me dijiste que se encuentran solo en este lugar. Sí, mira, particularmente en Juan Fernández, bueno, qué bueno que tocaste ese tema, porque Juan Fernández ahora último se ha conocido después del tsunami, la caída del avión, con los famosos, ¿no? Pero no tanto por su biodiversidad, y Juan Fernández es súper importante porque en él se concentra una alta especie endémica, que solo habitan ahí, no se encuentran en otro lugar. Con respecto a aves marinas, son 6 las especies que nidifican solo en estas islas, y no nidifican en otro lugar. ¿Qué significa que nidifiquen, Héctor? Que nidifiquen significa que llegan solamente a tierra. Estas aves marinas son pelágicas, es decir, que solo viven en el mar o se alimentan en el mar, vuelan todo el tiempo en torno al mar, siempre ahí, pero solo cuando quieren poner su huevo, vuelven a tierra, en estas islas, para poner su huevito y nidificar. Varias de estas aves marinas lo hacen bajo tierra, ¿ya? Construyen un túnel y ponen su huevito bajo tierra. Otras buscan un grupo de rocas y se meten entre medio de las rocas y nidifican ahí, pero siempre como protegidas del ambiente. Perfecto, y como para que la gente se las imagine, ¿de qué tipo de aves estamos hablando? Como además de la importancia de que sean endémicas, o sea, de que solamente están ahí, por lo tanto es un lugar especial para ellas, hay que protegerlas ahí. Queremos que la gente se imagine qué tipo de aves son grandes, son pequeñas, son diferentes o son todas parecidas. Cuéntanos un poquito de eso. Las aves marinas en general, algunas son muy similares, ¿ya? Pero son similares, no sé, una gaviota más grande. Esas son las fardelas, los petreles, y también hay albatros que andan en nuestro mar, y esos son mucho más grandes. Pero en Juan Fernández no nidifican albatros, solo petreles y fardelas y una pequeña golondrina de mar,
que es como la golondrina que conocemos en el continente, pero un poquito más grande y con características más para vivir en el agua. Ya nos podemos imaginar, al menos todos yo creo que conocemos las gaviotas, las golondrinas. Ahí en la casa tratar de hacer un poquito de imaginación. Héctor, ¿qué es lo que han estudiado ustedes como para protegerlas en esos lugares? ¿Cuáles son las amenazas que hay? Mira, Juan Fernández era un refugio para las aves marinas, lo fue desde que estas islas emergieron desde abajo de la tierra, ¿cierto? Porque son islas volcánicas, y cuando salen estas islas desde abajo del océano y se crea la isla, fueron un refugio donde las fardelas llegaron, las aves marinas llegaron y no habían depredadores, ¿ya? Entonces era un lugar como fascinante para que ellas pudieran poner su huevo ahí porque no tenían ningún peligro. Lamentablemente, cuando los humanos llegamos a esas islas, llevamos un montón de especies nuevas que cambiaron y modificaron todo el ecosistema de Juan Fernández. Llegaron las ratas, llegaron los conejos, llegaron chivos. Incluso en la isla Robinson Crusoe hay coatí, un mamífero que solo vive en la zona como amazónica, y tenemos allá en la isla Robinson Crusoe. Entonces varias de esas especies ponen en peligro, son una de las amenazas en tierra para la ave marina. ¿Por qué? Porque, gatos que se comen los huevos de la ave marina, hay vacas en los lugares de nidificación que pisotean las cuevas, por ejemplo, o los perros de la misma gente que van a los sitios de nidificación y escarban y sacan las aves marinas que están nidificando ahí. Entonces tenemos varias amenazas en torno a especies exóticas e invasoras, que son estas especies que el hombre llevó, que eran de otro lado y que modificaron el ambiente. Otra de las amenazas que tienen las aves marinas también en tierra, y que se da mucho también acá en el continente, es la contaminación lumínica. Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué mi luz que está aquí en mi patio puede afectar a la ave marina? Y es porque, como yo te contaba, nidifican bajo tierra, y cuando los pollitos salen por primera vez del nido, ellos siempre estuvieron oscuros, y cuando salen se encandilan con esta luz y muchas veces chocan con infraestructura, con los postes de las calles, y caen, y cuando caen están los perros y los gatos ahí de la gente capturando esta ave y las matan. Pero también hay otras amenazas que tienen en mar. Como yo te dije, las aves marinas pasan casi toda su vida en el mar y solo llegan a nidificar a estas islas, pero en el mar tenemos varias otras condiciones que las ponen en peligro. Nosotros hemos puesto transmisores satelitales, por ejemplo, en aves marinas para saber las rutas migratorias y también dónde se alimentan. Y donde se alimentan es justamente donde hay más pesca, ya pesca industrial. Y esta pesquería siempre tiene lo que es la captura incidental, que es finalmente cuando va el barco, ¿cierto? Con un gran cerco, pero lamentablemente quedan atrapadas en ese cerco de la pesquería. Y ahí mueren muchas pardelas también. Típico que encontramos en esas partes donde hay más pescadores, un montón de aves, como muchos animalitos también, acercándose pensando que hay alimento más fácil. En el fondo también es un peligro. Sí, o sea, de hecho hay alimento más fácil porque está todo reunido ahí. Yo quizás también tiraría un piquero ahí a comer donde están todas reunidas, pero lamentablemente es un lugar donde mueren muchas aves marinas. Hay otra cosa que quedó dando vueltas. Tú nos comentaste que ponían transmisores a las aves. Si nos puedes contar en qué consiste en eso, para que las personas entiendan, y yo también, de qué se trata ese sistema. Ya, nosotros le ponemos un GPS a las aves marinas. Este estudio lo hicimos con fardela blanca, que es una especie que significa que llega a Juan Fernández, pero también llega a la isla Mocha. Y pusimos sus transmisores para ver dónde eran las rutas migratorias. Y estas aves marinas migran por la costa pacífica hasta el norte, incluso llegando a Canadá o Alaska, y luego se devuelven por todo el Pacífico y llegan a nidificar. Algunas también vimos que se quedaban en las costas peruanas, cuando hay mucho alimento ahí, se quedan ahí y no hacen la ruta completa. Y con esos transmisores, viendo dónde iban, donde el GPS nos marcaba, pudimos ver también que la zona de alimentación era cerca de Valdivia, Mewin, donde también hay mucha pesca. Nos queda mucho más claro. Héctor, hay otra cosa que quizás deberíamos como dejar en claro, porque uno piensa, claro, están en amenaza los sitios de nidificación de las aves, pero puede ser que las aves
tengan muchas crías, como no pasa nada si pasan a llevar un huevo, o sea, en el fondo, ¿por qué es importante, por qué debería ser importante para la gente que se protegiera? Explícanos un poquito. Sí, ojalá tuviéramos muchas crías de aves marinas, pero lamentablemente solo ponen un huevito al año, que cuidan padre y madre. Entre los dos también construyen el nido. Y como a los 6 años recién empiezan como a buscar pareja y están listas como para poner su primer huevo. Es súper lento, y si el huevo, por ejemplo, se quebró porque pasó una vaca y pisoteó, ya no van a poner ese huevo quizás hasta la próxima temporada, hasta el otro año. Entonces es muy delicado el proceso de criar o tener un pollito. Son como 2 meses para que el pollito salga del nido. 2 meses, hasta 3 meses. Entonces es un largo periodo donde las aves tienen que ir a buscar comida. Uno de los padres puede morir cuando va a buscar comida, y después el otro padre no es capaz de poder alimentar al pollito. Entonces necesita siempre que los dos papás estén activos, y es algo súper difícil. Por eso no es tan fácil como que tengamos muchos pollos de aves marinas. Es muy difícil la reproducción. Ojo, para que vayamos tomando conciencia de que en la naturaleza no todas las cosas son efímeras y fáciles de conseguir. Así que, Héctor, ¿cómo podemos proteger o qué propuestas tienen como para proteger estos sitios de nidificación en Juan Fernández? Que sabemos que es un sitio muy importante, así que nosotros deberíamos partir por valorarlo, pero ¿qué herramientas, qué técnicas podríamos usar para protegerlo? Sí, mira, necesitamos estudiar mucho estas aves marinas porque no sabemos tanto. Hay aves marinas que solo nidifican, por ejemplo, en la isla Alejandro Selkirk, que es la más alejada del archipiélago y que es súper difícil ir. Entonces, lo primero es conocimiento básico, como hacer investigación sobre estas aves marinas para saber también cómo podemos ayudarlas. Y lo otro es el trabajo con las comunidades locales. En Juan Fernández hemos trabajado ya por 20 años con la comunidad local. Es un cambio difícil con cualquier comunidad, sea donde sea. Siempre los cambios como de conciencia, de educación, son a largo plazo. Creo que en la isla o en el archipiélago Juan Fernández se ha dado un trabajo súper bonito con la comunidad, donde juntos hemos podido lograr grandes cosas como el apoyo en las investigaciones. La comunidad siempre nos está apoyando para investigar, siempre están también pidiendo más educación ambiental o que puedan saber más sobre las fardelas, nos piden los datos, nos piden la información básica que nosotros estamos investigando, y también han sido parte en los procesos de conservación. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo un cerco de exclusión de mamíferos invasores. Suena raro, pero en un sitio donde nidifica la fardela blanca, estamos construyendo un gran cerco para que no entren los perros, para que no entren los gatos, los coatis. Lo único que van a poder entrar probablemente sean las ratas, porque era muy caro y muy difícil construir un cerco anti-ratas. Pero vamos a proteger como unas 2.000, 3.000 cuevas donde las aves marinas van a poder nidificar tranquilas, sin estos animales invasores. Y ahí la comunidad es la que está construyendo ese cerco junto a nosotros. Y lo otro, algo súper importante que no mencioné, que una de las amenazas también para las aves marinas es la contaminación en el océano por los plásticos. Otro tema súper tratado en el podcast, para que estén atentos a los otros capítulos. Sí, y entonces es súper relevante como esto de la contaminación en los océanos, porque ahí nosotros podemos hacer mucho. Por ejemplo, hay muchas de las aves marinas que se encuentran en su estómago muchos encendedores o botellas, o sea, de las tapas de las botellas. Entonces eso sí o sí viene de nosotros, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí podemos ser conscientes, apoyar eso, también ser conscientes de dónde vienen los peces que estamos consumiendo, si viene de una pesquería sustentable o no, si esa pesquería está impactando a las aves marinas o no. Entonces ser también como un consumidor responsable. Y lo otro es ser consciente también o ser cuidadoso con nuestras mascotas, porque nuestras mascotas también tienen un gran impacto en la biodiversidad, no solo en aves marinas, sino que en biodiversidad en general. Si tengo perros, si tengo gatos, ser un dueño responsable y cuidadoso de dónde están saliendo mis mascotas. Por ahí yo creo que podemos hacer grandes esfuerzos. Con las aves marinas es súper difícil porque viven en un hábitat que nosotros no vivimos, y todos los impactos que nosotros
podamos hacer desde tierra hacia el mar, no los vemos y es como que no existieran. Pero realmente existen y se están muriendo muchas aves marinas que son indicadoras de tener un océano sano también, y nos debe preocupar. Héctor, muchísimas gracias por venir a hablarnos del gran trabajo que se está haciendo en Juan Fernández y de enseñarnos la importancia de ese lugar para las aves marinas. Y nada, como invitar a la gente a que siga escuchando más capítulos. Yo encantado de poder compartir sobre las aves marinas de Juan Fernández y también invitar a toda la gente que está escuchando este podcast de que se sume, que siga escuchando otros podcasts que están muy interesantes, muy entretenidos, y que los comparta también con más personas que pueden y quieran saber de este tema. Y bienvenidos también de seguir compartiendo información, que visiten nuestro sitio web www.oiconos.org o que nos sigan ahí en redes sociales también para compartir más información. Súper, ya saben, Oiconos. Y los invitamos a seguir escuchando Sonidos Oceánicos. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.